Bien, vamos a comenzar entonces esta clase, tercera clase, con la presentación de las ideas fuerzas de la clase anterior. Eh, Se manifestó que la filosofía Rosacruz eh, habla de mundos visibles e invisibles, pero que en el fondo no hay mundos invisibles, sino está, digamos, la capacidad del hombre que con poderes más sutiles, con esos poderes dinámicos que él tiene, él puede percibir esos mundos. Por lo tanto, todo se traduce a una situación de vibraciones y cómo se sintoniza con esas vibraciones. Se habló de la importancia de leer este texto, el concepto Rosagrudo del cosmos, con mucha concentración desde las ideas explícitas, pero por sobre todo las ideas implícitas, a lo que está entre líneas, porque es ahí donde se develan las grandes verdades. No es en lo explícito, sino en lo implícito. Se habló de los mundos como un preámbulo para el tema principal que constituyen o van a constituir este ciclo de clases, que es el tránsito del triple espíritu hacia los mundos superiores. También por ahí dejamos alguna nota, algún paréntesis para deslindar la idea de mundo y quedó una invitación a que en la semana lo pensaran y redactaran, porque es posible afinar este concepto para una mejor comprensión. Em, Se alcanzó a hablar del mundo de Dios y del mundo de los espíritus virginales a muy grosso modo, porque les repito, el tema no es la característica de los mundos, sino es otro. Pues bien, voy a compartir pantalla entonces para presentarles el material para el día de hoy y comenzar propiamente tal la clase de hoy. Ya, me imagino que ahí están viendo el esquema de la noción general de los siete mundos del universo. Pues bien, el mundo de los espíritus, del espíritu divino. El mundo del espíritu divino está compuesto por siete regiones y es donde se origina el aspecto del ego llamado espíritu divino, precisamente. Es la cuna de la más elevada influencia espiritual en el hombre y donde se desarrolla la conciencia que cada uno de nosotros va adquiriendo a lo largo de la evolución. El mundo del espíritu divino es, en realidad, el plano de la existencia pura. Es el mundo de la conciencia y allí se realiza la máxima perfección del ser humano. Es donde el espíritu divino, al finalizar el esquema evolutivo que el Padre ha dispuesto para nosotros, asimila la experiencia como conciencia. Es el mundo del ser, en donde se logra la suprema perfección y la unión con el Espíritu universal, o Dios. De parecida manera,
a la que nos relaciona el mundo del espíritu de vida con los otros planetas de nuestro sistema solar. El mundo del espíritu divino nos correlaciona con los otros sistemas solares. Podemos considerar, nos dice Max Heindel, los sistemas solares como esponjas separadas, sumergidas en el mundo del espíritu divino, y entonces comprenderemos que para viajar de un sistema solar a otro es necesario poder actuar conscientemente en el vehículo más elevado del hombre, que es el espíritu divino. Al leer atentamente y adentrarse en el intratexto, lo que está entre líneas, y ayudado por la meditación, aquí estaría el gran misterio de los extraterrestres. ¿Quiénes son? Son entidades evolucionadas del mundo del espíritu divino que pueden materializar lo que deseen. Es la gran pregunta que deja esta parte del concepto Rosacruz del cosmos. Es digno de leerse. Pasamos, bueno, hay mucho más que decir de los mundos, pero no ese es el objetivo. El mundo del espíritu de vida es el mundo de la sensibilidad, también con sus 7 regiones. Y también quedó como, no digamos como tarea, sino como circunstancia el analizar por qué el séptuple. En él se manifiesta el aspecto de completitud de la existencia, conteniendo en su aura toda la evolución del sistema solar. Es, podría decirse, el mundo del amor en su más alta acepción, puro, desinteresado, universal. Este amor mantiene la vida y actividad del cosmos. Por su gran importancia para nuestra evolución, es calificado por los esoteristas como el gran principio, debido a que es el mundo de la intuición, base fundamental para el desarrollo interno. Gracias al poderosísimo campo magnético del gran creador que llamamos Dios, se mantiene la existencia del sistema solar. El mundo del espíritu de vida inunda con su vida y con su verbo, aquí aparece la música de las esferas, todas las infinitas modalidades de vida diferenciada en cada uno de los globos físicos, además de otras evoluciones en otros globos no físicos existentes en el mundo del pensamiento y en el mundo del deseo. Así como el Sol visible da luz y vida a los planetas que constituyen el sistema solar, el verdadero Sol espiritual da vida a los mundos espiritual y anímico de todo el sistema solar. Aquí aparece una palabra que son globos, y es uno de los conceptos fundamentales cuando se estudia la cosmogénesis y la antropogénesis, presente en el concepto Rosacruz del cosmos. Hay mucho que decir de los globos, y en la síntesis de la síntesis tenemos que decir que en el fondo son mundos de evolución en periodo de manifestación, y que en los esquemas del concepto se designan con A, B, C, D, E, F y G, porque son 7. Este cuarto mundo, el mundo del espíritu de vida,
compenetra los espacios interplanetarios de los planetas individuales. Forma un límite o lazo común entre ellos, y de la misma manera que es necesario ir de América a África el tener un avión y poder gobernarlo, también es necesario tener un vehículo correlativo al mundo del espíritu de vida bajo nuestro dominio consciente para poder viajar de un planeta a otro. Y esta idea del espíritu de vida viene a complementar lo que dije anteriormente en relación al espíritu divino. Son ideas dignas de considerarse plenamente. Ahí están los cuatro mundos, ¿ya? Y ahora pasamos a aquellos mundos en que se está más en condiciones de afirmar algunas consideraciones. Porque ya este mundo del pensamiento, junto al mundo del deseo y el mundo físico, conforman los mundos que influyen en nosotros directamente en nuestro periodo terrestre y que van a ser los mundos donde el espíritu, el triple espíritu, va a descender, ¿ya? A fin de lograr experiencia, ¿ya? El mundo del pensamiento. Este mundo es también el más elevado de los tres en los que progresa actualmente la evolución humana, siendo los otros dos mundos superiores prácticamente como una esperanza realizable en el futuro, en cuanto concierne al hombre en general, ¿ya? Es decir, el mundo del espíritu de vida y el mundo del espíritu divino apuntan al hombre espiritual, al hombre superior, a aquel ideal de hombre pensado por tantas almas evolucionadas. Porque ya el mundo de los espíritus virginales y el mundo de Dios, ya estamos hablando de jerarquías superiores, de dioses y total omnisciencia. Es el mundo más sutil en el cual funciona el ego mientras está trabajando en la existencia terrestre. Es a través, diría yo, del pensamiento y de la fuerza de la voluntad cómo el hombre finalmente controlará su destino. La materia de este mundo se llama frecuentemente sustancia mental o materia mental. El mundo del pensamiento comprende dos grandes divisiones: la región del pensamiento abstracto y la región del pensamiento concreto. La región del pensamiento abstracto es la sede de la imaginación creadora, donde se generan las ideas germinales de toda la vida física, de la vitalidad y de la emoción o deseo, emanadas del creador y las jerarquías creadoras. Es en este mundo del pensamiento abstracto, o en esta subdivisión del mundo del pensamiento, donde están las ideas germinales del cuerpo, de la vitalidad y de la emoción en toda vida manifestada en el planeta. Esta región del pensamiento abstracto
Se compone, como ya lo dije, de la sustancia más fina del mundo del pensamiento. Y las ideas germinadas en esta región se revisten a sí mismas de la sustancia mental de la región del pensamiento concreto, constituyendo las formas del pensamiento. Las tres regiones superiores del mundo del pensamiento, que la veremos oportunamente, se conforma, estimados amigos, o se conoce como la región del pensamiento abstracto, y forma el tercer cielo, mientras que la región del pensamiento concreto suministra el material del que se revisten las ideas germinales de la región del pensamiento abstracto, manifestándose como formas de pensamiento que actúan como reguladoras de los impulsos o emociones generados en el mundo del deseo debido a los impactos del mundo físico. La región del pensamiento concreto está constituida por cuatro subdivisiones. Aquí sumamos las siete, ¿ya? Región de las fuerzas arquetípicas ígneas o mentales, región de las fuerzas arquetípicas aéreas o emocionales, región de las fuerzas arquetípicas acueas o vitales y región de las fuerzas arquetípicas terrestres o físicas. En estas regiones inferiores del pensamiento concreto se encuentra el segundo cielo. Y los arquetipos propiciados por jerarquías creador y por nosotros mismos, que estaremos por entonces desencarnados, serán para la formación de los vehículos mental, emocional, vital y físico. Aquí se construye el instrumento. Pasemos al mundo del deseo. Como lo dice ahí el recuadro, como el mundo físico y cualquier otro reino de la naturaleza, el mundo del deseo tiene siete subdivisiones, denominadas regiones, y la materia pasional o de deseos es la que persiste a través de las siete subdivisiones o regiones como material para la incorporación o para formar el cuerpo de deseos. Este cuerpo que tanto problema nos da, ¿ya? Y que según algunos esoteristas, y estoy de acuerdo, es el mayor obstáculo, ¿ya? Para el perfeccionamiento humano. Voy a expresar algunas ideas de este mundo, porque ya nos estamos acercando ya al tema. El mundo del deseo se compone naturalmente de una sustancia más refinada que la del mundo físico, porque vamos descendiendo, y es el reino de los deseos, ¿sí? Por lo tanto, se dice que es el mundo del deseo. Así se llama en esoterismo, el mundo del deseo. La tendencia de toda forma en el mundo del deseo es la de atraer hacia sí misma a todo lo que puede ser de una naturaleza semejante y así crecer de esta manera. Las fuerzas cósmicas del mundo del deseo nos proporcionan el incentivo para el movimiento. Fíjense qué importante. Sin estas energías estaríamos prácticamente estáticos y no obtendríamos la experiencia que se sintetiza en conciencia, ni tampoco crecimiento anímico. La energía del deseo o emocional es una energía poderosísima
pero poderosísima, derivada de los astros, de las galaxias, de las constelaciones, de los planetas, de todo cuanto fluye y actúa en el universo. Según el principio de gravitación universal, todo cuerpo en el universo reacciona sobre otros cuerpos de forma directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional a su distancia. De hecho, este es uno de los principios fundamentales de la ciencia astrológica. Estamos mínimamente influenciados por la masa de los planetas, pero estamos directamente influenciados desde el punto de vista de la actividad espiritual de cada una de las jerarquías o espíritus planetarios que rigen a cada planeta. Las jerarquías planetarias son inteligencias superiores, de inmensa evolución, que nos han ayudado y nos ayudan en nuestro progreso. Las fuerzas del mundo del deseo trabajan activamente en el cuerpo denso y le impelen a moverse en tal o cual dirección. Si existieran solamente las actividades de las regiones químicas y etéricas del mundo físico, habría formas vivientes, ¿sí? Nadie lo discutiría, capaces de moverse, pero sin incentivo alguno para hacerlo. La evolución sería muy, pero muy difícil. Este incentivo lo proporcionan las fuerzas cósmicas activas en el mundo del deseo, deseos, anhelos, pasiones y sentimientos se expresan en la materia de las diferentes regiones de este mundo, como las formas se expresan en la región química del mundo físico. Aquellos toman formas compuestas de materia emocional que duran más o menos tiempo, de acuerdo con la intensidad del deseo, aspiración o sentimiento que encierra. La materia del mundo del deseo está en movimiento incesante, fluídico, muy fluídico, que puede tomar todas las formas imaginables e inimaginables, con una casi inconcebible facilidad y rapidez, brillando al mismo tiempo con millares de cambiantes colores. El mundo del deseo, estimados, es luz y color siempre cambiantes, en el que las energías espirituales se entremezclan con la fuerza de innumerables jerarquías de seres espirituales que no aparecen, ¿ya?, en nuestro mundo físico, pero que son tan activos en el mundo del deseo como lo somos nosotros aquí en este mundo tridimensional. Es increíble, pero al mundo del deseo pasamos todas las noches cuando nos entregamos al sueño. Igualmente es el mundo al cual llegamos cuando dejamos el cuerpo físico en el momento llamado muerte. En las catástrofes y en las muertes violentas, las personas que desencarnan sienten que están más vivas que nunca, pero no saben qué es lo que ha pasado, porque todo fue muy repentino, ¿sí? Imaginemos una granada. Los auxiliares invisibles de la Fraternidad Rosacruz, que trabajan en el mundo del deseo, mientras su cuerpo está dormido en el mundo físico, están pendientes para auxiliar a las personas que mueren violentamente, explicándoles que ya no tienen cuerpo denso, que ocurrió la muerte física y que están manifestándose en sus cuerpos más sutiles. Esta es una de las grandes misiones de nuestra escuela inicial.
Para ir terminando con el mundo del deseo, está también dividido en 7 estratos de actividad, en 2 regiones o niveles, 3 superiores y 4 inferiores. Las 3 regiones inferiores constituyen el purgatorio y es el primer lugar, llamémosle lugar porque no sé qué otro concepto podría ser, en el que el espíritu entra después de abandonar el cuerpo físico con el último aliento. Es necesario que seamos purificados del mal en esta región, con el fin de que podamos gozar del primer cielo, el cual se encuentra también en este mundo del deseo, en sus 3 regiones superiores. La cuarta región del mundo del deseo es como una región neutra, ya lo vamos a ver cuando hacemos esto con detalle, y es la región del sentimiento. De allí nos viene el sentimiento relativo a las formas y el efecto que éste genera en nosotros. Quizás ahora estemos comprendiendo un poquito lo maravilloso de la estructura del universo. ¿Cómo cuesta aprehender todo esto? Se necesita hacer uso del pensamiento abstracto. Pero qué maravilla es entenderlo e irlo comprendiendo. Qué verdad, dijo el maestro de Galilea, ¿no? Para hacer un comentario. Cuando dijo, cuando llegó acá como mensajero de estos mundos, precisamente. Cuando dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Qué verdad más grande. Bueno, y llegamos al último estrato, el mundo físico, el más denso de todos. Voy a preguntar, ¿me están escuchando y viendo? Sí, José Alberto. Ya, ok, gracias, Vir. El mundo físico es nuestra residencia física de evolución actual. Y al igual que los otros mundos, no tendría por qué ser una excepción a este principio universal. Está compuesto por 2 grandes subdivisiones, la región química y la región etérica. La región química comprende sólidos, líquidos y gases, y son las subdivisiones más densas, aquellas que son medibles por la objetiva ciencia empírica y el famoso método científico. Pero tenemos el éter químico, el éter de vida, el éter luminoso y el éter reflector, que son éteres de diversas densidades y prácticamente no medibles, especialmente el éter luminoso y el éter reflector, que son los éteres con los que llegamos a los mundos superiores. Y aquí, y así como recién les hablaba de la palabra globo, que es importante para la antropogénesis y la cosmogénesis, la palabra éter es tan importante
para comprender a cabalidad tanto nuestra residencia actual física en la Tierra como a nosotros mismos. Espérense, voy a hablarle un poquito del éter. En la filosofía de Rosacruz, el éter se entiende como una sustancia, fíjense bien, sustancia sutil y etérea, hay como una redundancia ahí, ¿no? Que impregna todo el universo, incluyendo el espacio que se considera vacío. Se concibe como una fuerza vital, un espacio vital o un vínculo universal que une todas las cosas. En lugar de ser un simple medio físico, el éter Rosacruz está ligado a la existencia de la luz, el sonido y la vibración, así como la conexión entre el mundo físico y el metafísico. Se consideran cuatro clases de éteres y cada uno con su polo positivo y negativo, que cumplen determinadas funciones tanto en la existencia física como en la existencia post-morte. Fíjense que esta palabra éter se puede referir a varios conceptos, tanto en la ciencia antigua y medieval como en la química moderna. En la ciencia antigua, en la filosofía natural, el éter era el quinto elemento, el quinto elemento. Los otros eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Bueno, son considerados como el material o sustancia que llenaba el espacio más allá de la esfera terrestre. También se le llamó la quinta esencia, es decir, un elemento perfecto y eterno que impregnaba las estrellas y los planetas. En la física de Albert Einstein se postuló que el éter era el medio a través del cual se propagaba la luz, lo cual estaba en concordancia con la antigüedad. Un concepto que fue posteriormente refutado por la teoría de la relatividad. La verdad del asunto es que la teoría de la relatividad en absoluto refuta el concepto del éter. Lo que sucede es que le da otra misión. Por lo tanto, para finalizar con este concepto y que quede claro porque es importante para lo que vamos a hablar más adelante, se puede asegurar sin mayor equívoco que el éter tiene dos dimensiones, una espiritual y una humana. ¿Qué significa éter en lo espiritual entonces? Algo muy metafísico y en relación con los dioses, es decir, con las jerarquías. Según la mitología griega, ellos respiraban el quinto elemento, el éter. El quinto elemento es la zona, zona, no hay otra palabra, lugar, no sé, estado en que el hombre es mismo más que en ningún otro sitio. El éter es la sustancia espiritual en la que vivimos, nos movemos y existimos, y de la cual podemos crear todo lo que deseemos. Fíjense bien, podemos crear todo lo que deseemos.
quienes tienen el poder de hacerse invisible, quienes tienen el poder de, con un mantra y un ejercicio, sacar del éter oro o una joya, estén haciendo uso de, ¿ya? Algunos científicos enseñan que el espacio está cargado de energías que transformarían la Tierra si pudieran controlarse. Claro, llegan a eso. ¿Y el éter humano qué es? También se identifica con el espacio, como el elemento más sutil que existe, y en el cuerpo humano lo tenemos en los lugares huecos, incluido el centro de la columna vertebral, las venas, las arterias, los nervios, los órganos internos y las distintas cavidades corporales. El sonido y el éter son inseparables, por lo que el oído se considera el órgano sensorial del éter. El éter no se gusta, se siente, ¿ya? Es como una vibración sutil que no aplasta, pero que ahí está, se siente. La boca es su órgano de acción. La pérdida de audición y de voz es consecuencia de una alteración en las funciones del elemento éter en el organismo. Y miren lo que les voy a decir. Este elemento está presente en el cuerpo como el espacio vacío entre las células. Y si está en nuestros cuerpos y en nuestras células, que es el microcosmos, entonces impregna todo lo del macrocosmos. Ya. ¿Puedes repetir otra vez, por favor? ¿Cómo? Si podrías repetir, por favor, otra vez esa parte. Em, Espérate, lo que yo acabo de decir es que algunas anomalías fisiológicas, como la pérdida de la audición y de la voz, es consecuencia de una alteración en las funciones del elemento éter en el organismo, porque el éter está, ¿verdad?, presente en nosotros. Este elemento está presente en nosotros, que somos el microcosmos, y está presente también en el macrocosmos, que son los planetas, las galaxias y las estrellas. Porque así como es arriba, es abajo, según el axioma hermético. ¿Mm? Pero Es, ¿cómo uno se da cuenta? O sea, ¿qué clase de éter uno atrae? No entiendo eso. no, claro que no, que eso es otra cosa. Pero para poder atraer el determinado, o sea, el éter, porque no estamos hablando acá de determinado éter, el éter es solamente una manifestación que impregna todo, todo, todo. En él vivimos, existimos, ¿ya? Hay técnicas, naturalmente, que permiten esta concreción. Por eso que es un gran error, yo diría que axiológico, o no axiológico, va mucho más allá de los términos, que todo salió de la nada. No, no, sí, nada ha salido de la nada. Ese nada, para la mayoría de las personas es nada, porque precisamente no lo puede medir, no lo puede ver. Claro, es nada porque sería un átomo que no, viste que cuando más vacío es la nada. Y cuanto Exactamente. más se acerca, más... Ah, ok. Muchas Fíjate gracias. que, sí, no, fíjate que te voy a decir algo como ilustración. Al leer algunas biografías, o mejor dicho, algunas autobiografías
de músicos, por ejemplo, Juan Sebastián Bach. Él dijo, yo nunca he compuesto música, yo la he copiado. Copió de las esferas supuestamente porque escuchaba y... Exactamente, exactamente. Lo que se acaba de decir aquí, que la audición se relaciona mucho con el éter. ¿Mm? O sea, el que tiene la audiencia es porque tiene qué clase de hétero está bien aspectado, o cómo sería eso. Eso es lo que no entiendo. Claro, Porque bueno, como general, y- o sea, eso es lo que no entiendo cómo funciona en cada ser humano, que todos claro, somos diferentes. no sé, claro, depende de la evolución, pero así como hay estados vibratorios, también hay dentro del éter, digamos, estado vibratorio. Entonces, la música, por ejemplo, es un estado vibratorio que aquellos que tienen el oído, ya que lo fabricaron, porque la verdad es eso, en los mundos sutiles, puede captar eso. ¿M? Por el momento, esto es lo único que le puedo decir, porque claro, yo entiendo su pregunta y le agradezco su intervención, pero si yo estoy explicando algo del éter es para adentrarnos y entendernos un poquito lo que viene del mundo físico, pero realmente el éter es algo maravilloso, maravilloso. Más aún, yo le digo de que aquí en este éter, en el éter físico, químico de la región física, están los llamados elementales de la naturaleza, ¿ya? Y obviamente que los cuentos de hadas no son cuentos de hadas, ¿ya? Las hadas existen. Sí, existen. Eh, o Lo sea, mismo, eran personas porque en esa época estaban más también conectados con la naturaleza, entonces podían tener esa conexión, y más si eran hombres elevados espiritualmente, por supuesto. exactamente, exactamente, ya. Gracias. Bien, no, está bien, ya. Para ir entonces finalizando, eh, el mundo físico. Toda la naturaleza es dual también, por lo tanto hablamos de polo positivo y polo negativo, que son los que se encargan de diversas funciones. Vamos con el éter químico. En su polo positivo o en su frecuencia positiva. Permite en nosotros, ahora yo estoy hablando del hombre, permite el proceso de asimilación, atrayendo los elementos necesarios en forma apropiada. Llega la hora del almuerzo y no hemos desayunado y tenemos un apetito feroz y comemos. ¿Ya? Nosotros satisfacemos el apetito, pero no estamos conscientes. Si no estamos conscientes de todo el proceso subconsciente de nuestros órganos, cómo trabaja y revoluciona el estómago, como una lavadora, cosa de transformar el elemento en una sustancia que facilite los procesos biológicos. Por lo tanto, el polo positivo tiene esa función, la de introducir en nuestro organismo los elementos necesarios. Hay muchas partes de nuestro organismo que trabajan solitas, se abren, se cierran, se dilatan. Nosotros no estamos conscientes. Polo negativo del éter químico permite el proceso de excreción, expeliendo del cuerpo los materiales que encierra el alimento y que nos sirven para el uso de aquel.
todo aquello que el organismo no puede asimilar. Entonces la frecuencia del polo positivo le dice, vamos a personificar, ¿ah? Te entrego esto a ti, polo negativo, porque no me sirve. ¿Y qué hace el polo negativo? Lo excreta, lo expulsa. Si hay algún elemento maravillosamente increíble que deja con la mirada atónita, es todo el proceso digestivo. Nosotros somos, literalmente hablando, unos magníficos alquimistas inconscientes, gracias al éter químico. No sé si ustedes se habrán preguntado si el éter químico influye en la Tierra, en la región química. ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas excretan, orinan. No, pero ellos tienen su savia y a través de la fotosíntesis sería. Exactamente, exactamente, a través de la fotosíntesis, exactamente. Incluso las plantas carnívoras, que se alimentan de moscas, de bichitos. Ellas tienen un sistema en las hojas, ¿ya? Donde pueden expeler eso. Correcto, muy bien. Vamos al éter de vida en su polo positivo. Actúa en la hembra durante el periodo de gestación, capacitándola para efectuar el trabajo positivo y activo de crear un nuevo ser. Qué gran misión cósmica, qué maravilla, ¿ya? ¿Y qué hace el polo positivo? O sea, el negativo. Actúa en el macho, capacitándolo para crear el semen, sin el cual tampoco sería posible crear un nuevo ser, ¿ya? En nuestro estado de evolución, esto es necesario. Éter luminoso, polo positivo, produce el calor, el movimiento y la circulación de la sangre en vegetales, animales y hombres. ¿Ya? La sangre, imagínense ustedes, que ocupa tanto de nuestro cuerpo, ¿ya? Todo su calor, su movimiento, es por el polo positivo, por las fuerzas del polo positivo. Polo negativo, acciona a través de los sentidos, manifestándose como funciones pasivas en los cinco sentidos. Nos permiten la percepción del entorno, ¿ya? Y la relación espacio-tiempo en la forma física química. Y vamos al último, éter reflector. En el polo positivo, impregna en el cerebro los procesos de pensamiento. Todo lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento, que permite la creación, en el fondo la creación de cosas, es por el polo positivo.
Y el polo negativo nos complementa esto, impregna en el cerebro el proceso de memoria. No podríamos inventar nada ni crear nada si no lo recordáramos. Y esa rememoranza activa los procesos de pensamiento. Por lo tanto, estimados amigos, y para ir finalizando, el éter químico se relaciona mucho con el elemento tierra, ¿ya? El éter de vida se relaciona con el elemento fuego. El éter luminoso con el elemento agua y el éter reflector con el elemento aire. Por lo tanto, los éteres, los mundos, todo está en nosotros. Y si bien es cierto que nuestra morada física nos trae problemas, problemas pesados, claro, ¿ya? Todo no, tenemos que hacerlo con esfuerzo, ¿ya? Lo cual es necesario en nuestro nivel de evolución. Pero yo les tengo que decir que tenemos una buena noticia. A partir, si aprobamos todo lo que tenemos que aprobar como seres terrestres y no nos autoeliminamos como raza, vamos a salir del ciclo más bajo de la Tierra, que es el D. Ahí lo estoy viendo. Fíjense, región química D. Y vamos a avanzar hacia el siguiente, que aunque también va a ser terrestre, pero pucha, más elevado y un poco más desapegado de la materia densa, porque ya vamos a apuntar, fíjense bien, a la región etérica y prepararnos maravillosamente para entrar al periodo de Júpiter. Estimados, con la presentación de hoy día, finalizo la presentación tan generalizada de los mundos y a partir de la próxima clase vamos a comenzar con el tema propiamente tal de las experiencias del triple espíritu en su ascensión hacia los mundos superiores. Pero ya tenemos la concepción tanto del, del mundo del deseo como el mundo del pensamiento. Ya no nos vamos a perder. Sabemos dónde está. Por eso que todas estas clases eran necesarias, ¿no? Esta explicación. Los dejo para darle el paso a Jimena y dar cabida también a alguna opinión, a alguna complementación, ¿ya? Algo que compartir. Gracias, José Alberto. Como lo dice el éter, soy Sí. todo oído. No, no, ya. José Alberto, tengo una Sí, consultita. ¿A qué se refiere con éter Rosa Cruz?
No, el éter Rosacruz es la concepción del éter de esta sustancia que le dan los Rosacruces y que Ah, está muy acorde con lo que dijeron los griegos. ¿Ya? ya, Sí, entiendo. sí. Sí, porque yo me imaginé como un egregor. No, 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 no. Bien, Sí. perfecto, muchas gracias. El éter está en usted, miren. Sí, sí, gracias. De nada. Ricardo Parra. ¿Sí, Ricardo? Hola, buenas tardes a todos. Mira, quería aportar un tema de unos científicos que tienen una teoría que denominan el éter como electromagnético. Ya, Por eso en el ser humano es tan variable, porque son ondas electrónicas. claro. Entonces, de acuerdo a la vibración que uno tenga, es la capacidad y cantidad de éter que puede tener en el cuerpo. Es interesante ese efecto. Sí, por supuesto. Eh, Interesante. Sí, sí. Eso quería aportar. No, fabuloso, extraordinario. Sí, gracias. Ujú. Ok. Yo he escuchado, o sea, he leído por ahí también que, bueno, tanto la electricidad como el magnetismo son parte del éter, están ahí, se manifiestan entre nosotros, digamos, físicamente, pero son parte del mundo etérico. Claro. Hola, buenas tardes. ¿Puedo decir algo? Algo Hola, Paciente, cortito. diga una cosa. Ya. Que la electricidad no solo está ahí donde acaban de decir, y nosotros todos los días tenemos contacto con ella, creo. Y a mí me enseñaron que la electricidad está en la tierra y que cada vez que yo pongo las patitas, los pies descalzos en la tierra, y especialmente cuando está húmeda, sube esa electricidad que necesitan nuestros cuerpos. Y respecto de las últimas frases que leíste, que mencionaste, José Alberto, Sí, eh, chuta, yo cada día pienso cómo acelerar todos estos procesos para que por fin nosotros, los humanos, reaccionemos, es decir, pensemos, reaccionemos y actuemos en forma constructiva. Porque siento a veces, por lo que escucho ya, bueno, mejor no escuchar ni ver televisión, porque cada cosa, eh, siento a veces, no sé si es idea mía o si ustedes sienten lo mismo, que hay como un retardo nuestro, para mí que somos retardados, porque ¿cómo tan? Mira, hace poquitos días me llegó un video de un exquisito pianista muy viejito, no, un violinista y una pianista, viejito los dos. Y ellos cuando eran pequeñitos se encontraban y les gustaba la música y todo eso. Y resulta que ellos sufrieron la atrocidad de la bomba atómica. Entonces, digo yo, si eso en ese tiempo, bueno, eliminó, desapareció tanta población, ¿cómo es que todavía no reaccionamos? ¿Cómo es que todavía tenemos esa tardanza en los cambios? Yo misma en mi propio proceso, como que ahora me vienen cosas, em, yo digo, ¿cómo tanto nos hemos demorado? Yo misma digo, ¿cómo tanto he tardado? ¿Por qué tanto? Y bueno, al final tengo que sentarme y pensar, chuta, este es un proceso que es así, que es mejor que sea lento para que te vayas habituando, te acostumbres, lo vivas, lo sientas en toda su magnitud para que los cambios los vean los de afuera, porque uno no los va a ver, uno no ve sus propios cambios.
Y yo siento que por lo menos en mi caso personal, mis cambios han sido poquitos, lentos. Y pucha que tengo ayudas, pucha acá, yo digo, me los ponen ante los ojos, ante mis oíditos que han sido sordos en tiempos pasados. ¿Y cómo no agradecer esas cosas? ¿Cómo cuando, no se, cuando se te llegan seres extraordinarios que a uno la van apuntalando, la van sosteniendo? Hay dos manitos que yo no suelto. Yo no lo suelto, esas dos manitos. Y mm, tengo que sentir agradecimiento y vivirlo, esa gratitud, porque eso uno la mantiene. Eso, gracias, José Alberto. No, mire, lo que le puedo decir, Paz, ya para su tranquilidad y su jolgorio. Usted dice tan lento, ¿por qué no desperté antes? Mire, todo tiene su momento, pero ese pequeño paso que usted está dando es un gran paso, ¿ya? Es increíble cómo un pequeño avance en el sendero espiritual significan tantas cosas, ¿ya? Por lo tanto, a lo único que la puedo instar es que cada día se haga más consciente de sus actitudes, que refiere todo lo que pueda al ejercicio de retrospección, ¿ya? Porque a diferencia de la gran masa de la humanidad, usted, al igual que el que está hablando y lo que estamos aquí, estamos dando pequeños pasos, pero muy significativos. La evolución, mi estimada amiga, no conoce saltos, es lento, pero eficaz. Y Porque en sí, espiralada. porque en sí tiene que implicar la autoconciencia. Así que adelante nomás, Paz, siga pensando, siga meditando, porque eso está muy bien. Ujú. Una cosita, la electricidad que hay en la Tierra es precisamente por efecto del éter, porque el éter atraviesa toda la Tierra, ¿Verdad? está en todas partes, desde el centro de la Tierra hasta la estratosfera, está el éter. Es transversal, Mm, ¿ya? Y por eso que nada mejor cuando estén los días con calor, una primavera, un verano, andar descalzo, sí, respirar la orilla del profundo mar. y sentir cómo esa energía de electricidad se impregna en las plantas de los pies y recorre como raíces el cuerpo. O sea que la resonancia Schumann es parte del éter, algo así sería. Sí, sí. Sí. Ya, bueno, listo, la dejo, Jimena, porque parece que me pasé unos minutos, ¿ya? Pero en fin, cuando las cosas se consultan hay que responder. Gracias, y la próxima clase vamos a ver un tema que, si bien es cierto, no está dentro de la filosofía de Rosacruz, pero vaya que se relaciona con ello y que ha significado un cambio de paradigma, pero para miles de personas. Eso, nada más. ¿Y cómo se Gracias. llama que me deja con intriga? ¿Mm? ¿Cuál es el tema que va a dar la próxima clase que me quedé con intriga? Para no quedarse con la intriga. Bueno, mire, voy a presentar el tema ECM. ¿Saben lo que son las ECM? No, ni idea. Las experiencias cercanas a la muerte. Ah, qué lindo. Me ¿Por qué? encanta. Porque considero que es un tema de frontera en lo que estamos hablando. Sí. ¿Qué son realmente Me estas encanta. experiencias? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la mística? ¿Eh? Sí. Listo, Y eso eso es se todo. llama con las terapias de vida pasada de Brian Weiss y de José Luis Cabouri. Ah, correcto. Se nota que lo ha leído, estimada Valeria. Qué bueno. Ya, ok, Jimena, es todo suyo, Bueno, señor. vamos a continuar entonces profundizando un poquito más sobre la clarividencia, especialmente ahora con el mundo del deseo. Cerrar esto ya.
Ahí. Estamos en el capítulo 2 del tema Rosacruces. Bueno, esto nos habla de los estados de conciencia en el mundo del deseo, porque no todas las personas están conscientes con el mismo nivel. Entonces, digamos así como hemos encontrado que existen varios grados de visión clarividente, también llegamos a comprender que existen varios grados de conciencia en las experiencias del mundo del deseo. Esto es como sigue. Primero, la conciencia de sueño ordinario. En este estado, el neófito no está consciente de estar fuera del cuerpo y usualmente permanece cerca de la forma física durmiente, flotando por encima de ella durante las horas de sueño, ligado por medio del cordón de plata. Permiso, El- Jimena, te puedo hacer interrumpir porque me parece oportuno. Cuando vos decís esto, vos sabés que me acordé que cuando mi hijo tenía 5 años, Ujú, él estaba, mi marido cuando se iba a trabajar ya le dejaba al lado mío en la cama ya. y me despierta, mamá, mamá, asustado porque me vio flotando. Ah, mira, Ujú. claro, los niños pequeñitos tienen clarividencia, la mayoría, claro, y tiene que haberte visto. Impresionante, Sí, me dijo esto, decir que yo ya conocía estos temas. claro. Gracias. Mira, interesante. El clarividente ve a la persona durmiente en una réplica del cuerpo físico, rodeado enteramente por el cuerpo de deseos ovoide, dentro del cual flota y adherido al cuerpo mediante el cordón. Puesto que todo está al nivel del mundo del deseo, son observadas las secciones astral y etérica del cordón, estando el segmento de deseos adherido al gran vórtice del hígado y el segmento etérico adherido al átomo simiente del ápice del corazón. Entre paréntesis, el átomo simiente del cuerpo de deseos durante las horas de vigilia, o sea, despierta, interpenetra cierto átomo localizado en la cara inferior del hígado. Pero durante el sueño, este átomo simiente es visto en el vórtice del cuerpo de deseos que flota por encima del lecho. Cierre de paréntesis. Flotando sobre su cuerpo, el ego recibe vibraciones a lo largo del cordón de plata, tanto del plano interno como del plano físico. Al ser ligeramente despertado por estas vibraciones, el ego desciende parcialmente al cuerpo físico, de modo que el aura y la réplica de ella están mitad dentro y mitad fuera del cuerpo, por encima de la cabeza. Los centros sensoriales del cuerpo de deseos y los órganos de percepción del cerebro están fuera de línea y el cerebro semidespierto recibe impresiones curiosamente distorsionadas que traduce en sueños, o mejor dicho, en ensueños. Por lo tanto,
todo sueño contiene un germen de verdadera causación. Esto es, el ensueño es formado por fantasías sugeridas por las impresiones recibidas tanto del plano interno como del externo. Si las cobijas se han caído de la cama y la noche es fría, el ego sueña, tal vez, que se está helando hasta la muerte en la nieve o en el hielo del Polo Norte o del sur, será por el nuestro. Si una entidad se aproxima a él en los planos internos, puede soñar que está teniendo una fantástica aventura con demonios o ángeles. Aún estas fantasías distorsionadas, sin embargo, contienen una cierta relación simbólica para la conciencia del ego. Y los psicólogos han descubierto que la clave de muchos problemas de sus pacientes pueden ser esclarecidos desenmarañando las complejas imágenes de, de la fantasía onírica. No sé si han sabido ustedes, han oído sobre eso. ¿Podés repetir, por favor? No sé qué preguntaste, si sabíamos qué. No, yo hago una pregunta. Si han tenido sueños de este tipo que que les han afectado físicamente lo que lo que han pasado en el sueño, digamos. Yo no, gracias a Dios, pero sí, a veces tengo sueños muy profundos y a veces tengo sueños que me están avisando lo que está pasando, porque me pasó que cuando mi papá contó, yo no le conté que eso yo había visto ya en el sueño, algo que mi papá estaba viviendo, yo estaba soñando y, y esas cosas. Y una vez sí, algo horrible, así como que no me dejaban respirar. Eso sería lo que sí me afectó físicamente, pero en Claro, esas oportunidades. sí, a mí me ha pasado, sí. Una vez, hace mucho tiempo, estaba chica, de haber tenido unos 11 12 años, no me acuerdo más o menos. Pero lo recuerdo hasta el día de hoy, fue una impresión tan grande que soñaba que me perseguía un esqueleto. Yo estaba aterrorizada y en un momento dado me agarra por la garganta y me empieza a ahorcar. Y, y en la desesperación desperté, pero yo misma me estaba apretando el cuello y Ah, enterrando el dedo pulgar. ¿y eso qué Impresionante. significa esa clase de sueño? Porque eso no es un sueño, en realidad estamos en otra dimensión y algo capaz estamos viendo o algo nos está afectando, ¿no? Claro. Por otro lado, me pasó también estando chica que o sea, estaba soñando que me iba cayendo en un precipicio y me caía y la tierra y venía conmigo, qué sé yo. Y desperté En y es el que me piso. había caído de la cama con la sábana y todo, tenía todo un enredo. Y decir que no te afectó más nada. No, no, gracias a Dios no me salió nada, no me pasó nada, pero Con lo que eh, con lo que me María estaba pasando, digamos, físicamente se reflejó en tu simbólicamente en una caída como en un precipicio, pero no era un precipicio, era mi cama, ¿no?
Ahora que contás eso, al marido de mi mamá, él contaba que él soñaba que se veía la guerra y mi mamá siempre le encontraba en el piso, porque él también le pasaba algo similar a vos. Es como Mm. que él estaba viviendo ese sueño y bueno, Claro. Claro, son cosas que están, digamos, semiconscientes, digamos, en el mundo del deseo. Por eso también son sueños que uno los recuerda toda la vida prácticamente. Bueno, ¿y esos segundo. sueños te quieren decir algo? ¿Ah? ¿O esos sueños te quieren decir alguna cosa o no? ¿O no? A lo mejor sí, pero en esa época yo no tenía idea, pues estaba chica. Muchas veces puede ser algo de la vida pasada, ¿no? Podría ser, ¿eh? Podría ser. Bueno, seguimos. Segundo, la conciencia del sueño de verdad, más allá del estado ordinario de sueño, hay un estado de lucidez y razón, pero todavía es un estado de ensueño. Sin embargo, la lucidez y razón, pero todavía es, lo estoy repitiendo. Sin embargo, la lucidez de estos ensueños muestra que el ego está comenzando a despertar en los planos internos. Este es el estado de conciencia de sueño de verdad. El ego sueña con gente que realmente existe y con lugares de la tierra que él parece visitar y a menudo sabe que está soñando, aun cuando no comprenda que está separado del cuerpo físico. Estos sueños verdaderos son a menudo comprobados en la conciencia de vigilia durante el día en que se está despierto. Algunas veces resultan ser proféticos. Claro, claro que sí. A veces uno sueña algo que va a suceder. O sea, que vemos que sucede, pero no ha sucedido todavía y un tiempo después sucede. Escucha, como Jime, te ¿Sí? cuento, disculpa que te interrumpa, pero a mí en ocasiones me pasa que yo veo más en sueño lo que está pasando o lo que va a pasar. Y una sola vez en mi vida vi bien con los ojos físicos como una pantalla de cine, algo Ujú. que me pasó después a los 5 meses. Claro. No sé Mm. por qué se da eso y por qué fue eso, porque en ese momento yo no me acuerdo que haya estado, ahora estoy, en ese momento como yo tenía a mi hijo chico, estaba más pendiente de mi familia que en hacer meditación o que en Claro, sí. crecer. Sí, pasa así. Sí. Sí, a mí me ha pasado, digamos, también era joven, muy joven, que soñé una vez con mi papá que lo había herido, estaba herido y lo iban llevando en una camilla. Varios días después, como una semana después, tuvo un accidente. O sea, te Bueno, avisó. claro. Bueno, sigamos. Tercero, conciencia de semi-despierta o de semi-vigilia. El neófito está aquí parcialmente despierto en los planos internos. Despierto lo suficiente como para comprender que está lejos del cuerpo y tiene breves ráfagas de conciencia pura, en las cuales sabe dónde está.
lo que está haciendo y por qué. Estos momentos, sin embargo, están entremezclados con los sueños ordinarios y con los ensueños de verdad, y no son claramente recordados al despertar. Sí, puede pasar, recordar apenas uno despierta, pero luego se olvidan. Sí, yo leí que cuando uno se despierta bruscamente es cuando se olvidan los sueños, por eso hay que despertarse sin movernos bruscamente. Mm, claro, el shock te asusta y la conciencia olvida. El cuerpo vital pareciera ser, se acomoda, si vos te moves rápido es como que cae muy rápido el cuerpo físico, entonces como que tiene que ser lento para no Mm, olvidar. sí, como que el cerebro tenga tiempo para asimilar. Sí, bueno, cuarto, conciencia de vigilia despierta. Aquí el neófito sabe que está despierto y fuera del cuerpo, pero rara vez es consciente de cómo abandonó el cuerpo y cómo retornó a él de nuevo. La memoria es todavía errática. Tienen aquí la imagen de el cuerpo astral o de deseo, en que pueden ver ustedes los vórtices donde se mueve toda la materia de deseos. Y según cómo giran, es el tipo de evolución. Por ejemplo, en la antigüedad y la gente muy poco evolucionada, giran los vórtices giran hacia la izquierda. Después se van ralentizando y la mayoría de la gente casi no gira. Están prácticamente, mientras están en el cuerpo, están como estáticos. Las personas que empiezan a despertar y más evolucionados, empiezan a girar hacia la derecha. Max Hendel ha dicho que aún él mismo, después de su primera iniciación, no siempre era capaz de recordar con detalles completos todo lo que había sucedido mientras estaba fuera del cuerpo durante las horas de sueño. Pero sabemos que existen variaciones con la claridad de la memoria aún en nuestra vida de vigilia diaria. Así es que esto no es realmente importante. Algunas personas naturalmente tienen mejores recuerdos que otras y la condición física del cuerpo tiene que ver con el recuerdo de las experiencias del plano interno. Pero puede decirse que la memoria en general, siendo una función del éter reflector, se relaciona con la clarividencia, y cuando leemos acerca de la memoria fotográfica podemos saber que las personas que que la tienen están realmente leyendo en el éter reflector. Algo más se dirá acerca de los problemas de la memoria y del recuerdo de otros capítulos. Bueno, es que ahí cuando la persona ya está... normalmente la persona sale con el cuerpo de deseo, pero no tiene recuerdo. Cuando la persona recuerda y tiene estas experiencias, es porque ya parte del cuerpo etérico, o sea, la reflexión, el cuerpo reflector, eh, y el, digamos, éter luminoso, que es el que se refiere a los sentidos, sale también. Entonces,
la persona puede tener conciencia, una conciencia clara de lo que está sucediendo. La conciencia del semisueño o semivigilia, ¿sí? Y la conciencia de vigilia en el plano interno es generalmente acompañado de una clarividencia en aumento durante las horas del día, o sea, cuando se está en el cuerpo. De modo que la clarividencia mientras se está en el cuerpo complementa en cierta medida la memoria del trabajo y la experiencia que el ego tiene cuando está fuera del cuerpo durante el sueño de este. El ego puede, por ejemplo, olvidar a la mañana cuando despierta que había discutido ciertos problemas con alguien en el mundo del alma, pero ese ser puede venir a él durante el día y recordarle la conversación de la noche anterior. Similarmente, en experiencia del día, un amigo puede recordarnos algo que nos había dicho en una visita anterior. Bueno, esto siempre y cuando ambas personas sean clarividentes, si no, no. Además, si uno tiene contacto con seres, con un maestro, por ejemplo, o con un ángel, o qué sé yo, no va a tener posibilidad de aclarar las cosas durante el día. Bueno, en tanto que el ego no está completamente despierto en los planos internos, es difícil para él evaluar las experiencias que tiene allí. Le es especialmente difícil conocer las diferencias entre el verdadero sueño y el estado de vigilia. Si nunca ha experimentado este último, pero podemos decir que estar despierto en los planos internos no es muy diferente que a estar despierto en el mundo físico. Cuando estamos despiertos, sabemos que lo estamos. Pero en el mundo del deseo sucede algunas veces que soñamos que estamos despiertos. Y este sueño pertenece a la conciencia del verdadero sueño y no al estado de vigilia. Es un poco difícil la diferencia, pero a ver, mientras estamos despiertos, nos damos cuenta de que estamos despiertos y de que estamos actuando lo que estemos haciendo. En el mundo, cuando estamos en el sueño, en el verdadero sueño, nos damos cuenta de que estamos en el otro plano, pero esa conciencia que tenemos de los recuerdos que tenemos de esa experiencia no son recuerdos de la vigilia, sino del sueño. No sé si me entienden. ¿No, no lo entendieron? ¿O sí? Sí, se entiende, Jime. Eso entiendo. ¿Sí? Bueno, las regiones inferiores del mundo del deseo son particularmente difíciles de entender para el neófito cuando éste entra en ellas por primera vez, porque las formas vistas allí cambian continuamente y hasta que aprenda a ver la vida tras la forma, las formaciones áuricas básicas,
es fácilmente engañado y extraviado, pudiendo llegar a conclusiones falsas. Sin embargo, todo el mundo del deseo está regido por lo que podemos llamar la ley metapsíquica, para distinguirla de la ley metafísica. Este término se refiere en particular al plano mental. Sin embargo, la ley metapsíquica y la ley metafísica son realmente dos aspectos de una misma cosa. En las regiones superiores del mundo del alma, la ilusión desaparece. Por lo tanto, todo es claro y lúcido, tan real y tan comprensible como el mundo celeste, están equilibrados y armonizados en un estado de conciencia superior. Eso es una experiencia que solamente se ha tenido, esa experiencia de darse cuenta, de estar muy lúcido en lo que lo que estamos viendo. Aunque al volver, la mente lo trata de como que de borronear, y pierde un poco de la nitidez, pero es un efecto de nuestro cerebro físico, que no es capaz de entender cosas que no puede vivir. Las dos leyes básicas del mundo del deseo son las leyes de atracción y repulsión, gobernando la primera en gran parte la conciencia del mundo celeste y la segunda la conciencia del infierno o inferior, en la cual está incluido el purgatorio. El odio cae bajo la ley de repulsión, porque el odio desea deshacerse de la condición o de la persona que es odiosa. Y esta es la raíz de toda violencia y destrucción. Se asocia con la emoción de la amargura, que es clarividentemente percibida bajo la forma de nubes negras y pesadas, simbólicas del abatamiento y de la desesperación. El odio, el temor, la tristeza y la desesperación marchan juntos y caen bajo la acción de la ley de repulsión. Es un poco doloroso eso. Y a veces una persona que duerme, se acuesta a dormir con el corazón lleno de odio o de culpa, de sentimientos de culpa, si tiene esa capacidad de cierta clarividencia en el plano superior, el sueño de verdad, se va a encontrar en esos mundos inferiores. A veces también el haber comido algo pesado, también, o tomado, va a tener ese problema porque baja las vibraciones. Va a tener sueños llamados muchas veces como pesadillas. El neófito debe comprender que todas las emociones malas pertenecen al estado de conciencia infernal
y que aún funcionando en el estado de conciencia infernal y se estuviese fuera del cuerpo, se encontraría a sí mismo en lo que es llamado el infierno o el purgatorio. La diferencia entre el infierno y el purgatorio es esta. Una persona está en el infierno si no se arrepiente y todavía desea hacer el mal. Pero si se arrepiente y aspira hacia Dios y hacia el bien, entonces, aunque esté en el purgatorio, está en realidad elevándose hacia regiones superiores. Mira, bien clara la expresión, ¿eh? ¿Qué diferencia tiene entre el infierno y el purgatorio? Todo depende de la actitud de la persona. La materia del mundo del deseo inferior es tan densa que se entremezclan con los éteres inferiores y permanece cercana a la Tierra, de modo que los egos que tienen en sus auras muchas de esta materia densa están ligados a la Tierra. O sea, son estas personas bajas. Max Endel dijo que él se maravilló de que la mayoría de las personas no pudiesen ver la sustancia densa, pesada, tanto astral como etérica, en la cual viven habitualmente los espíritus ligados a la tierra. En realidad, muchas personas la han visto sin saber lo que veían, tanto durante las horas de sueño como después de la muerte. El ego, que tiene mucha de la sustancia de deseos de baja vibración en su aura, no puede elevarse a los mundos superiores hasta que su aura haya sido purgada. Los centros sensoriales del cuerpo de deseos también se atascan, dice Max Endel. La clarividencia no se desarrolla completamente hasta que estos centros sean limpiados de las miasmas oscuras, ya sea por medio del sufrimiento purgatorial o por medio del ejercicio de retrospección y oración, aquí y ahora. Bien, esto es por todo lo que tenemos que ver en este. Sí, ya viene después el otro capítulo que será para la próxima clase. La anatomía del cuerpo de deseo. Sí. Bueno, ahora les dejo en libertad para comentar o preguntar. Ahí levanta Francisco la mano. Primerito Sí, parece. Francisco. Hola, ¿cómo están? Eh, Hola, hola. Muy agradecido porque es muy interesante lo planteado respecto a lo que es el despertar de la conciencia y sobre todo hacerse consciente de cómo los pensamientos u acciones de nosotros van afectando también nuestro nivel espiritual y de conciencia y cómo eso nos va trayendo hacia un tipo de energía o haciéndonos ascender hacia otro tipo de energía. Lo que me plantea la siguiente cuestionamiento personal respecto a esto es cómo uno puede como ir limpiando estos como campos energéticos que de cierta manera somos nosotros mismos los provocadores de aquellas circunstancias. A ver.
A ver, dímelo de nuevo, por favor, porque como que se me enredé un poco. Que el cuestionamiento que me deja después de todo es cómo nosotros podemos generar un trabajo que a nosotros nos vaya permitiendo como esta limpieza de aquello Ah, ya, ya, negativo. claro. Bueno, lo más importante es el ejercicio nocturno, la purificación de nuestra conciencia en forma profunda y bien intensa, digamos. Vamos haciendo el trabajo del purgatorio y nos va limpiando. Y la persona que ha logrado hacer muy bien ese ejercicio, incluso puede hacerlo también usando memorias del pasado, no solo lo que se ha recordado durante el día, sino que también se vienen memorias del pasado que necesitan ser sanadas, hay que usarlas, porque todo eso te va limpiando, limpiando, limpiando. Y si ya la persona está totalmente limpia, cuando pasa al otro mundo, pasa de un tirón a los planos superiores. Además, permiso, Mm. además, Jimmy, si uno no hace este ejercicio de retrospección para pasar limpio, digamos, al no tener el cuerpo físico, uno en el purgatorio sufre más. Claro, es más doloroso porque no tiene las limitaciones del cuerpo físico, del cuerpo denso, digamos. No tiene las limitaciones del sistema nervioso, que tiene hasta cierto, el cerebro puede sufrir hasta cierto punto y luego se bloquea. Bueno, sin el cerebro en el plano superiores no tiene límite. Bueno, Mirta. Todavía levantado la mano. Sí, Jimé. Solo que una reflexión personal que creo que acceder a estos poderes conlleva una gran responsabilidad y la virtud de la prudencia. Mm. Solo como reflexión personal, muy personal. ¿Puedes explicarte un poquitito? Sí, que eh, a veces lo que vemos, creería, no es como lo vemos, Ah, ya. sino cómo interpretamos. Y a Ah, veces siempre. podemos errar en interpretar los sueños, por ejemplo. Sí. Bueno, sí. Siempre tendemos a subjetivizar todas las Sí, cosas. Por eso sí, en la primera clase se habló muy importante la visión, mirar las cosas objetivamente. Y lo sí, mismo de escuchar, objetivamente. sí. Y No, eso, dejar aparte las emociones. exacto. A lo que hago referencia, Jiménez, es que en mi caso particular, por ejemplo, el hermano de mi mamá, mi tío, se iba a operar de una cirugía, o sea, iba a tener una cirugía muy complicada, tumor del cerebro. Y yo había soñado antes, eh, como que había soñado que iba a salir mal esa cirugía. Me desperté así muy preocupada, pero yo no le pensé así. Si yo le comparto esto a mi mamá, ella va a estar, eh, se va a poner más triste, digamos, ¿verdad? Más nerviosa. Entonces yo dije, y me hizo a mí la pregunta, ¿será que yo interpreté incorrectamente mis sueños? Tal vez vi de cierta forma, pero mi interpretación no es correcta. Y justo nomás hace relación a lo que dice en los pies del maestro, que dice que a veces cuando uno accede a los poderes, diga, o sea, a ciertas visiones y cree que ya no se puede equivocar. Mm. Entonces, a eso es lo que hago referencia cuando digo que uno cuando sueña
la interpretación también, nosotros mismos, digamos, debemos cuestionar nuestro propio pensamiento e interpretación, digamos, para no Claro. caer en un error. Y salió bien la cirugía, claro que sí. Mi tío está en un proceso de fisioterapia, todo volvió a nacer. Pero ¿qué pasaría si por imprudencia yo le decía a mi mamá, mamá, ¿sabes que soñé que la cirugía no salía bien, ¿verdad? Mm, claro, Sí. claro. Bueno, eso quería compartir con usted, amigos, pero es con referencia a eso, al sueño, a lo que nosotros soñamos hacer, ese cuestionamiento realmente es así, la prudencia, digamos, bueno, la prudencia que es una virtud luego que debe ser nuestro pilar, mi Sí, opinión personal. Sí, 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 perfecto, opinión, es muy porque importante. no me había condicionado. Sí, Estuviste súper. exactamente. Muchas gracias, amigos. Ricardo, Y me quería referir un poco a la consulta que hacía Francisco. Eh, Aparte del ejercicio que uno hace en la noche, si es posible hacerlo durante el día. Cuando uno comete faltas, errores y es consciente de que cometió algo que no corresponde, ahí arrepentirse, digamos, o en palabras más sencillas, darse cuenta de que hay que pedir las disculpas del caso, depende de lo que uno haya hecho, que aunque fuera un pensamiento, porque si tú tienes pensamientos negativos no vas a poder limpiarte tan rápidamente. Hay que transmutar eso, hay que cambiarlo, hay que pedir perdón por la acción o el pensamiento que a veces uno tiene, porque ese pensamiento, sea hacia una persona o hacia una institución, ellos no van a saber, pero tú internamente sí lo hiciste. Entonces, esa es la parte súper delicada del ejercicio de retrospección, porque si tú no lo haces en la noche, a ese tipo de situaciones uno no le da importancia, pero está y queda grabado. Entonces, cuesta mucho el limpiarse de ese tipo de situaciones, sí, más que otras faltas que uno a veces hace en forma inconsciente. claro, a veces, sí, cuando son culpas así pesadas, digamos, por decirlo, Claro que sí. Sí, eh, tiene que, cuestan varias noches el poder superarlas. claro, porque si tú no lo haces directamente con la persona o donde te dirigiste ese pensamiento negativo, tienes que retrotraerlo o cambiarlo para que eso Claro, no afecte, claro, porque claro si que no se sí, te devuelve a ti bastante más, con más potencia. ¿Viste? claro. Y Eso volverlo quería también comentar. a hacer una lección para uno, Pero claro, claro, sí, y analizar por qué cae uno en que hay eso. esta cosa. Exacto. Claro, Sí. bueno, Eso quería comentar. gracias. Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermosos los temas de hoy, gracias. De que siempre son muy buenos los temas que vamos a tratar en ambos, tanto lo que toca José y como el que hago yo, son temas muy interesantes, por eso los elegimos. Mm, bien, si no hay algo más, entonces terminamos por hoy. Ya van a ser las 6. Entonces, que sea un buen fin de semana y mañana espero que nos vamos. Ricardo, ¿tú vas mañana? Sí, ¿Llueve sí, o no? sí, sí. Sí, ya, No creo que llego tan fuerte, así que hay que sí, ir. Además que me sí, toca una conferencia. ya. Y a mí me toca hacer el servicio. Así Exacto. que ojalá puedan ir Conectarse hoy, si es que pueden. visitar y ya y mañana participen
en el servicio. al servicio. Y Sí, claro, tengan muy buena semana. sí. Muchas Muy gracias. bien. Gracias por José la clase. Alberto, Bien, estimado nos vemos, amigo. que estén Nos bien. vemos. Chao, Que que estén estén muy bien. bien. Buenas, Chaito. buenas Buen fin tardes. de Chao, semana para chao. todos. Nos vemos. Gracias. Chao, Chao, gracias. Chao, chao. chao. Chao, chao.